Bienvenidos a nuestra tercera sesión de Berit. El día de hoy vamos a ver la alianza con Noé. Noé quiere decir paz, tranquilidad, consuelo, descanso. Eso nos lleva a reflexionar sobre el silencio interior, la disponibilidad espiritual de estos hombres que vamos a estar estudiando, como Noé, Moisés, Abraham. Ellos tenían una disposición enorme para poder escuchar a Dios. Eso implica una paz interior. Eso implica un silencio. Nosotros nos damos esos silencios durante nuestra semana. Tenemos apartado un tiempo para estar con nosotros mismos, para poder escuchar a Dios. Porque es verdaderamente indispensable darnos esos tiempos en nuestro mundo tan ajetreado. Yo creo que ahorita con el COVID podemos apreciar que tenemos tiempo y hasta nos aburrimos de tanto tiempo que tenemos, pues usémoslo para irnos acostumbrando a tener estos momentos de silencio con Dios nuestro Señor, como lo tuvo Noé. Nosotros habríamos podido oír a Dios decirnos que construyéramos una barca. Algo nos tiene preparado Dios, algo quiere Dios que nosotros hagamos. Pero ¿cómo podremos saberlo si no nos damos tiempo de escuchar? Recuerden que orar, gran parte de orar es escuchar. No nosotros hablarle a Dios, sino decirle, Dios, dime qué quieres que haga. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar sobre Noé y el diluvio. Bueno, Adán y Eva son expulsados del paraíso. El tiempo pasa, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Ellos crecen, se ponen a trabajar, uno agricultor, otro ganadero, y pues la costumbre era hacer un holocausto, un sacrificio, un ofrecer a Dios los frutos del trabajo. Lo mismo hacemos nosotros en el ofertorio, en la misa. Cuando nos sentamos para que el Padre prepare la ofrenda, pues nosotros debemos de preparar nuestras ofrendas, pero no se trata de preparar solamente el dinero, se trata de preparar todas nuestras actitudes que hemos tenido y dejarlas ahí en el plato para que cuando el Padre eleve la hostia y el cáliz a Dios, eleve todas nuestras obras a Dios nuestro Señor. Entonces es un tiempo muy importante en la misa en el cual debemos de empezar todo lo bueno, lo malo que hicimos, las alegrías y las tristezas y ofrecerle nuestra vida a Dios. ¿Sí? Bien, pues Caín y Abel hacían lo mismo, nada más que Abel lo hacía de una mala manera, es decir, ofrecía lo peor de su cosecha. En cambio, Abel escogía lo mejor de su cosecha y Caín le ofrecía sus peores animalitos. Dios, lógicamente, le llama la atención a Caín. Y a Caín no le gusta nada que le llamen la atención. Y entonces, en vez de echarse la culpa y arrepentirse, no, dice, ¿con quién me están comparando? ¿Con Abel? Pues lo mato. Y en un ataque de ira va y lo mata. La envidia corrió a Caín. Después, como siempre, Dios le da la oportunidad a Caín de arrepentirse. Va, lo busca y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero Caín, en vez de ocupar ese momento para decir, perdón, en un ataque de ira lo maté, le contesta sarcásticamente, ¿qué soy el cuidador de mi hermano? Qué gran oportunidad perdió ahí Caín. Entonces Caín es expulsado y llevado a otras tierras. Después Adán y Eva tienen un tercer hijo, a Set, que digamos suplirá a Abel. Entonces Caín se va a Nod, y Nod es una tierra de perversión, es un reino del mal. Los hijos de Set, que Set se portó muy bien, era un buen hombre, fueron seducidos por las mujeres cananeas y tomaron a más de una. Es decir, en la segunda generación de la humanidad tercera generación, ya empieza la poligamia, es decir, el abuso o mal uso del sexo. El sexo, recordemos, es bueno porque Dios lo creó,
lo que es malo es el uso que se le dé a este. ¿Ok? Las generaciones que siguieron a estas fueron de mal en peor. Entonces el mundo conocido se llenó de malicia, de pecado. Rompieron la alianza y Dios decide exterminarlos. Pero dentro de toda la humanidad encuentra a una familia noble, a una familia que no ha roto el Berit. Y le pide a Noé que construya un arca. Y Noé, obediente y con una gran fe, la construye. Y se salvan él y su familia. Dios manda llover hasta exterminar a todas sus criaturas. Y regresamos al inicio de la creación. Las aguas caóticas, ¿recuerdan en la creación antes de que dividiera Dios entre las aguas de arriba y las aguas de abajo? ¿Qué creían los primeros, los israelitas? Pues ellos creían que había dos como bolsas, una bolsa de agua arriba y una bolsa de agua abajo, que habían sido separadas por Dios, y entonces esta agua de acá arriba que no se agotaba caía cuando llovía. ¿Qué pasa con el diluvio? Estas dos se juntan. Entonces volvemos casi prácticamente al caos del origen. Entonces el diluvio casi regresa a una nueva creación, pero lo que sí es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para la humanidad a partir de Noé. 7 días antes de que empiece a llover, Noé empieza a recoger a los animales. El 7º mes el arca encalla y Noé manda una paloma cada 7 días para ver si ya pueden salir. Entonces el 7 algo quiere decir, ¿no? Ya vimos en la creación que son 7 días, que la palabra creación aparece 7 veces en el primer capítulo y que el sábado es el 7º día. Entonces en la creación y en Noé el 7 está muy presente. En la Biblia se usa 860 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 7 quiere decir perfección, completitud, plenitud, totalidad, tanto en materia como en espiritualidad. Entonces, la Biblia es la absoluta perfección de la palabra de Dios, 7. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuántos sacramentos existen? 7. El menorá tiene 7 velas, ¿sí? En Israel, en hebreo, se dice Sheva, que quiere decir como llegar a un juramento entre dos, y Sheva se podría traducir a sietearte. En el castellano no se tradujo, en inglés sí se dice seventh oneself, ¿no? Pero en castellano ojalá lo hubiéramos adoptado. Y nosotros nos sieteamos, es decir, nos aleamos con alguien para llegar a la perfección. Podemos ver cómo Abraham hace esto en Génesis 21, 25 a 32. Entonces el significado del número 7, recuerden en la Biblia, los números tienen un significado aparte de su valor numérico. Entonces es perfección o completitud. La creación se completó en 7 días. Noé al desembarcar ofrece un sacrificio a Dios. Esto es sumamente importante. La primera actividad de Noé es agradecer a Dios el estar vivos, el que ya pueden pisar tierra. Entonces empieza con el pie derecho Noé. ¿Por qué? Porque la prioridad de la vida de Noé es Dios, nuestro Señor. Exactamente igual que nuestra prioridad tiene que ser nuestro Berit, esa relación íntima con Dios, nuestro Señor. ¿De dónde sacó a los animales? En la barca ya había él incluido 6 animales de los que se sacrificaban precisamente para poder hacer estos holocaustos. Pensemos en Noé y todo el tiempo que pasó en la barca, y pues no la estamos pasando tan mal en el COVID, ¿verdad?
al menos nosotros estamos en nuestras casas, estamos con un poco más de espacio. Él estaba en un arca, imagínense el tamaño de ser muy chico y todo lleno de animales, a lo que apestaba aquello, ¿verdad? Y aún así, cuando acabó y salió, no salió y primero se echó una caguama o lo festejó con sus cuates, se puso hasta atrás, no. Primero hizo un holocausto a Dios nuestro Señor. Es decir, tenía sus prioridades bien ordenadas. Vamos a ver qué dice la Biblia en Génesis 9. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Aquí tenemos nuevamente una bendición. Así como en la creación bendijo al hombre, ahora bendice a Noé y a sus hijos. Y le dice lo mismo que a Adán: sed fecundos y multiplicaos. ¿Sí? Después, todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los peces del mar quedarán a vuestra disposición. Nos vuelve a regalar la creación. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Aquí sí hay una diferencia con Adán y Eva. Adán y Eva eran herbívoros porque no había violencia en la tierra. Ahora ya no, ahora el hombre va a poder matar para comer. Solo dejaréis de comer la carne con su alma, es decir, con su sangre. En la antigüedad creían que el alma estaba en la sangre, y era algo muy lógico. Si alguien se desangraba, moría. Entonces el cuerpo inerte estaba muerto, por eso creían que la sangre era lo que le daba vida. Vosotros pues sed fecundos y multiplicaos, pululad en la tierra y dominad en ella. Nuevamente nos vuelve a decir lo mismo que al principio. Recuerden que el Antiguo Testamento es muy repetitivo, y es muy repetitivo porque era algo que tenían que memorizar. Entonces es más fácil de memorizar si lo repites lo mismo al principio y al final. Cuando estén leyendo el Nuevo Testamento van a ver eso, que muy seguido lo que se dice en principio se repite después. Dios dijo a Noé y a sus hijos con él: he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Aquí establece la alianza tal cual lo dice como es. Con Adán se veía, ¿sí? Pero no se dijo específicamente, ¿no? Con Noé sí. Y además, importante, vuestra futura descendencia. La alianza para Dios es eterna. El problema es que el hombre es el que ha ido fallando y Dios la tiene que volver a fundar, volvernos a dar chance. Es decir, Dios nunca se cansa de buscarnos. Establezco mi alianza con vosotros y no volveré nunca más a aniquilar a la gente, ¿no? Con un diluvio. Entonces ya promete que no vuelve a haber una exterminación de toda la humanidad. Y como símbolo nos deja el arco iris. El arco iris, al verlo, nos debemos de acordar que tenemos un verit con Dios, tenemos una alianza con Él y que nuestra intimidad se tiene que fortalecer. Entonces, autoridad sobre los animales, ser fértil y multiplicarse, esa es la alianza, pero ahora se hace con una familia. Con Adán y Eva era un matrimonio, ahora es una familia. ¿Cómo se pobló la tierra? Pues muy sencillo, con los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cada uno se fue a un lado diferente. Jafet se fue al norte, nosotros podemos decir que somos jafetitas, porque venimos de Europa, la gran mayoría de nosotros, ¿no? Entonces descendemos de Jafet. Sem se quedó en Arabia y Cam se quedó en Egipto y también ocupó lo que está ahí en rojo, aquí se los pongo en azul, ocupó lo que hoy en día es Israel, lo que es la tierra prometida. Entonces, cuando los israelitas, los semitas, quieren llegar a la tierra prometida, tienen que expulsar a los cananeos de ahí. Es la manera como la Biblia explica cómo se pobló la tierra entera. Por favor, no lleguemos a ridiculeces como que ¿y cómo se pobló Australia? Australia no existía para los israelitas. Ellos no tenían conocimiento de esa tierra. Entonces, en la Biblia, ni modo que explique ahí Dios en un apéndice, ¿verdad? Apéndice para el siglo XV. Australia fue poblada. No, o sea, es el momento. Entonces, siempre que leamos la Biblia, vayamos al momento. En tiempos de Moisés,
que se conocía del mundo. Se conocía eso, pues eso es lo que la Biblia va a platicar y no alguna otra cosa. Adán cayó por una manzana y Noé cae por una uva al embriagarse. ¿Por qué es pecado para Noé? Porque era sacerdote y los sacerdotes no se pueden embriagar porque no pueden perder la razón. Su pecado y desnudez quedan expuestos y se rompe la alianza. ¿Qué quiere decir que cambió la desnudez de su padre? ¿Ok? Tengamos Cam la vio y va y sale y le chismea a los otros dos, ¿sí? ¿Y los otros dos qué hacen? Los otros dos en reversa entran a la tienda con una cobija y tapan la desnudez de su padre. Es decir, ellos no quieren verla. En cambio, Cam hace la cosa más impensable que puede hacer un hijo a su padre. Es decir, tiene relaciones con su madre. Es un incesto. ¿Esto qué implica? Más que la falta, digamos, sexual. Esto implica un desprecio absoluto por el padre. Es decir, le dice Cam, a mí no me interesas. Egipto, Cananea, Filistea, Siria y Babilonia son descendientes de Cam, el hijo malo de Noé. Estas naciones dijeron, mira, vamos a construir una torre de Babel para hacernos un nombre. Recuerden, nombre es ser alguien en la tierra, ¿sí? Entonces, ellos quieren hacer una torre para llegar a Dios, para llegar al cielo, pero no para llegar a Él, sino para ser igual a Él o superarlo. Y eso no puede ser. Nosotros que sus criaturas debemos de ser grandes y tener un nombre. Así lo desea Dios, que tengamos un nombre, pero junto con Dios. O sea, tenemos que ir creciendo, pero acompañados de la mano de Dios. Dios nos va a ayudar. Él es una compañía, Él no es un estorbo. Él no es alguien al que digamos que ganar. Es alguien que se complace en que crezcamos. Pensemos en nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que superarnos en todo. Y en el momento en que nos superan, nosotros vamos a ser más felices que ellos. Pues Dios va a ser igual. Quiere que seamos grandes, pero con Él. Y esta torre quería ser grande sin Él. Dios no va a permitir esto. Entonces Dios los vence ¿cómo? Enseñándoles a hablar en diferentes idiomas. Claro, se corta la comunicación, se corta todo. No pueden continuar. Pásame un ladrillo y el otro hablaba inglés, pues oye, no te entiendo nada y se acabó el 20. Entonces, pero lo importante de esto es la comunicación, no tanto el idioma. Si no hay comunicación, no hay una relación íntima, ¿estamos de acuerdo? Si yo no me comunico con mi esposa, pues no tengo un matrimonio adecuado. Si no me comunico con mis hijos, no hay una familia sana. Si no me comunico con mi patrón, pues me van a correr tarde o temprano. La comunicación es indispensable. Por eso el verit con Dios, esa íntima relación, es una relación de comunicación. Yo hablo y me escucha, y yo me callo y él habla, y yo escucho. Entonces Sem, el hijo bueno de Noé, es elegido como el pueblo de Dios. Por eso a los judíos se les dice semitas. Aquí no se vayan a confundir. Israelitas y semitas es lo mismo. El pueblo escogido de Dios es lo mismo. Judíos es igual. Entonces todos estos nombres implican lo mismo. Cuando lo estén leyendo en el Antiguo Testamento, no se vayan a hacer bolas y crean que hay muchos pueblos en la tierra prometida. Es el mismo. Son descendientes de Abraham, a quien les prometió su nombre, que les hará un nombre grande. ¿Ven cómo Dios quiere que tengamos un nombre grande? Pero ¿cómo? A través del verit. ¿En qué podemos concluir? Una nueva oportunidad para la humanidad. Es decir, Dios destruye la humanidad, se queda con una semilla muy buena, que es Noé y su familia, y de ahí quiere que brote esa nueva humanidad, una humanidad que le sea fiel, que pueda cumplir con el verit. Nosotros que nacimos después de Cristo tenemos esa gran oportunidad, pero cada que nos confesamos,
Es increíble y debemos estar conscientes de esto, ¿no? O sea, nosotros la podemos regar y si nos arrepentimos, nos confesamos y volvemos a tener esa unión con Dios, volvemos a tener ese venir con Dios. Entonces, demos gracias a Dios que cada que nosotros la regamos, nos podemos levantar y volver a empezar. También hay que ver que eran 8 los buenos en toda la humanidad y Dios los pudo encontrar. Es decir, no hay que ser de la mayoría, no hay que ser como todos, no hay que seguir a la manada, hay que ser auténticos y aunque seamos muy pocos, hay que seguir a Dios. Lo importante es qué piensa Dios de mí y no qué piensa el mundo de mí. Entonces vamos a valorar la relación que tengo yo con Dios y que eso sea lo que verdaderamente me importa. Al final de cada día yo tengo que haber hecho sonreír a Dios, no a los demás. No tengo que ser el bufón del cuento, no. Yo tengo que haber hecho sonreír a Dios con mis actos. Entonces, el importante es Dios nuestro Señor, aunque cada vez seamos menos. Si yo soy un buen católico, estoy contento, alegre, animado, ayudo, sirvo a los demás, amo con todo, pues entonces yo haré que más católicos regresen a la iglesia. Pero si nada más ando refunfuñando o ando creyendo que yo estoy bien y los demás están mal, pues no, voy a alejar a los demás. Entonces, somos pocos con la mente en alto y orgullosos de ser lo que somos. Y como decía el Papa, que dijo primero San Pedro, siempre felices de dar la razón de nuestra esperanza, siempre preparados para decirle al mundo, soy católico porque es la única manera de ser feliz. Ahora vamos a contestar la pregunta. El cuarto día creó al sol y a la luna. ¿Cómo está esto? Entonces, ¿está medio loco Dios? 2 veces dice lo mismo, no creo, ¿verdad? Entonces, Génesis lo escribió Moisés, en tiempos de Moisés, lógicamente, ¿no? Y se fue pasando de boca en boca. En el 586 a.C., los israelitas son invadidos por los babilonios y se los llevan exiliados a Babilonia. Entonces es un momento durísimo para Israel. Israel está derrotado y está deprimido y se está preguntando, ¿dónde está mi Dios? ¿Qué pasó con la tierra prometida? ¿Dónde está mi numerosa descendencia? Las promesas de la alianza quedan destruidas y el pueblo se cuestiona. El pueblo lógicamente se cuestiona equivocadamente, porque ¿por qué se fue destruido eso? Fue por su comportamiento. Tenían un comportamiento ajeno a la alianza. Rompen la alianza, pierden lo prometido en la alianza, ¿sí? Pero bueno, nosotros en general así pensamos. El malo es el de al lado y nunca soy yo. Por otro lado, los sacerdotes israelitas, ¿cómo estaban? Pues están como los sacerdotes ahorita en el COVID, sin mucho que hacer. Entonces decidieron juntar las santas escrituras, ¿sí? Y lo pusieron ya en orden. El Torá que nos llega a nosotros es muy parecido al que se escribió en Babilonia. Pero son muy inteligentes los sacerdotes israelitas y dicen, vamos a catequizar, vamos a enfatizar lo bueno de nuestro Dios para que nuestra gente cuando lea el Génesis se fortalezca en su fe. Entonces, primero que nada, dicen un solo Dios creador. Es decir, un solo Dios crea todo lo que existe en el universo. No como ellos que tenían un Dios para cada cosa. Y todo lo que crea es bueno. Eso es muy importante, porque antes ellos creían que había un Dios bueno y un Dios malo y que se peleaban y que el hombre... No, es un Dios que todo lo que crea es bueno. Lo dice 7 veces. Entonces el israelita va recapacitando y dice, mira, yo tengo un solo Dios y que creó todo. O sea que es más poderoso que todos los demás. Y además es un Dios bueno que me ama. Y después ya nada más como la puntilla, el cuarto día dice, y el cuarto día puso 2 adornos en el cielo, el sol y la luna. ¿Y cuál es lo impresionante de esto? Pues que lo que para los babilonios eran dioses, Dios luna y Dios sol,
para Dios son dos adornos en el cielo. El mensaje está muy claro. Nuestro Dios es uno y es sumamente poderoso y muy superior a sus dioses, independientemente que ese es el único y el verdadero. Para la semana que entra tenemos celo y envidia. Hay que ver la diferencia entre celo y envidia, porque el celo de Jesús le hizo tumbar las bancas del templo, pero la envidia hizo que Caín matara a Abel. Entonces tiene que haber una diferencia significativa. Vamos a estudiar esto. Bien, pues muchas gracias. La próxima sesión va a ser el Berit con Abraham. Preguntas ya ven en dirección @macrocnc.com. También quería hablarles sobre los tiempos. En Génesis y el Éxodo pasan muchos siglos y vemos que muchos personajes viven muchos años, 900, 1000 años, 500 años. ¿Qué pasó? ¿Que antes la gente vivía tanto? Pues no, seguramente hasta vivían menos porque hasta una gripa los mataba, ¿no? Pero, ¿por qué es esto? La Iglesia tiene dos teorías y pues la que ustedes gusten, con esa quédense. Una es que teníamos un periodo de tiempo. Por decir algo, tenemos, no sé, 3000 años. ¿Ok? ¿Y cuántos personajes tengo? En esos 3000 años tengo 10 personajes. Ah, caray, pues mi gente tiene que vivir 300 años de promedio. Ah, bueno, pues entonces a este le pongo 400, a este le pongo 200, a este le pongo 1000, al otro le pongo 100. Y cubro todo el tiempo. ¿Por qué cubro todo el tiempo? Para que nadie venga y me meta otro personaje en esos huecos de historia. Ah, mira, en el siglo fulanito no hay nadie, pues vamos a inventar a Panchito y vamos a decir que Panchito hizo este milagrito. Pues no se dejaron, cubrieron todo el espacio temporal que había. Esa es una teoría. La otra, que es la que me gusta más a mí, es que los israelitas creían en que si estabas bien con Dios, vivías muchos años. Entonces, ¿qué elogio más grande que decir que viviste 900 años? Ya no tienes que decir que fue bueno, que fue justo, que fue leal, no, con que digas vivió 900 años, el israelita automáticamente entendía que era una persona buena. Entonces, los dos motivos por los cuales en la Biblia dice que la gente vivió una cantidad exagerada de años. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.